¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Para completar la sociología de Weber, vamos a ver dos temas que nos restan. Uno tiene que ver con el cesarismo. Cesarismo es una palabra que deriva de César, de Julio César, se escribe con C al comienzo. Bien, como en las sociedades modernas no es posible la forma democrática directa, es decir, lo que se conoce como democracia directa, de la cual el paradigma fue la democracia ateniense, Weber considera como forma política más apropiada el sistema parlamentario representativo, donde los gobernados pueden influir de alguna manera sobre los que gobiernan a través de los votos. Entonces, el sistema parlamentario representativo, como es tan característico de las democracias europeas. Pero también Weber advierte o alerta sobre cierta tendencia cesarista que tendrían algunas figuras políticas importantes, sobre todo si estas figuras políticas presentan fuertes rasgos carismáticos. Entonces el Parlamento debe controlar esa tendencia y tratar de limitar a los dirigentes que pretendan traspasar su autoridad legal. Si quieren encontrar un ejemplo práctico y concreto, en este caso dentro de nuestra historia argentina, yo siempre suelo citar el caso del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, donde asumió la totalidad del poder público. Entonces, una figura política como puede ser esa o cualquier otra que asume en una sola persona las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, estamos ante un típico caso de cesarismo. En tiempos más actuales, cualquier figura que deje de lado la actuación de los diputados y senadores o la propia actuación de los magistrados que componen el Poder Judicial y pretenda en una sola persona, repito, concentrar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, estamos entonces ante la presencia de lo que se suele llamar cesarismo, cuestión que Weber advertía no debe suceder en las democracias modernas. Bueno, el otro punto son algunas críticas que Weber le hizo al socialismo y sobre todo tomando como dato interesante que Weber había fallecido en el año de 1920 y que en 1917, más precisamente en el mes de octubre, se había producido la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que reemplazó, digamos, lo que era Rusia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este es un dato interesante porque quien proponía todas esas ideas era Marx, junto con Engels y sus seguidores. Marx murió en 1883, así que no tuvo oportunidad de ver concretado en la práctica lo que eran sus ideas. Sí lo vio Weber. Y aunque en esos tiempos no existía Internet, las noticias llegaban. Aunque llegaban un tanto tardíamente, pero más tarde o más temprano llegaban. Bueno, les voy a resumir las principales críticas weberianas al socialismo en 4 o 5 puntos principales. Por ejemplo, Weber decía que si una economía moderna estuviera organizada sobre una base socialista, la producción y distribución de bienes no tendría la misma eficiencia técnica que en el capitalismo. Repito, si una economía se basa en una organización de tipo socialista, esta no va a tener, en cuanto a producción y distribución de bienes, la misma eficiencia técnica que en el capitalismo. Y paso a explicarles por qué. Porque en el socialismo, a diferencia del capitalismo,
los medios de producción están socializados. Y de paso, para que entiendan bien qué significa socialización de los medios de producción. Concretamente, socialización de los medios de producción significa que es la sociedad en su conjunto la que pasa a regular, planificar y controlar la producción. Así sirve también para cuando veamos la sociología de Marx. En el capitalismo la producción está restringida a las decisiones individuales y corporativas de los capitalistas. Son los empresarios capitalistas los que determinan cada uno su unidad productiva o el conjunto de unidades productivas de una área determinada, qué fabricar, qué producir, en qué calidad. En el socialismo los medios de producción están socializados, no hay propiedad privada de los medios de producción. En términos teóricos, en la sociedad en su conjunto, la que pasa a regular, planificar y controlar la producción. En cuanto a tipo de productos y también volumen de los productos ofertados en el mercado. Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera es inviable e impracticable esto. Entonces pasa a ser el Estado el que asume esa función. Y si un Estado, que en este caso será el Estado socialista, tiene que asumir esa función de regular, controlar, etcétera, la producción industrial, seguramente, dice Weber, va a necesitar un número considerable de funcionarios burócratas. Seguramente va a necesitar un gran aparato burocrático. Entonces, si bien Weber consideraba a la organización burocrática como un sistema eficiente, eficaz en la organización de la sociedad moderna, también acuérdense que nos prevenía acerca de una excesiva burocratización. Bueno, en definitiva entonces, el Estado socialista sería un Estado excesivamente burocratizado y esto va a tornar a que el sistema económico se torne ineficiente o por lo menos no sea tan eficiente como lo es la producción capitalista. Otra crítica que también hace Weber al socialismo es la siguiente. Dice que en el socialismo faltan incentivos para trabajar, que la gente no tiene el mismo incentivo y la misma motivación para trabajar que en el capitalismo. Porque como en el socialismo no existen dueños ni patrones en las empresas, como que la gente no tiene miedo, no tiene temor a perder su trabajo, a ser despedido por un mal desempeño en sus tareas o si no tiene el rendimiento productivo que sería deseable. La inexistencia de patrones, de dueños, lleva a que los trabajadores no tengan el mismo incentivo y motivación, el temor a perder su empleo, ser despedidos, como ocurriría en el capitalismo. Y esto también va a redundar entonces en una menor eficiencia y productividad. Otra cuestión que ve Weber es lo siguiente. Un país socialista que está rodeado de países capitalistas, es posible que tenga ciertos problemas con respecto al crédito y al comercio exterior. Es posible que los países capitalistas no le otorguen préstamos y créditos a los países socialistas. Y es posible también que los países capitalistas no quieran entablar relaciones comerciales con los países socialistas. Lo ve como una posibilidad. Otra cuestión también que ve Weber en tono crítico es que quizás acepta que en el socialismo se reduzcan las desigualdades económicas. Es posible que en el socialismo haya una menor desigualdad económica que en el capitalismo, pero no así en el terreno político. En el socialismo no se van a reducir las desigualdades políticas por el simple hecho que la población carece de autonomía política. ¿En qué sentido carece de autonomía política? Es que no tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. En el socialismo, como no está basado en las reglas del juego democrático, donde la ciudadanía, a través del voto,
puede elegir libremente a sus gobernantes, sino que es un partido político el que gobierna. En el caso de la Unión Soviética era el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. La gente no puede elegir a quienes los gobiernan, es decir, que la gente no tiene autonomía política, y para Weber esto constituye una gran desigualdad política. Y otra cuestión que también plantea Weber es la siguiente. Para llegar a una sociedad socialista es necesario, por lo menos de acuerdo al planteo teórico de ese momento, llevar adelante una revolución. Y una revolución implica un cambio violento, implica el uso de la fuerza. Una vez llegado al poder, el gobierno revolucionario va a tener que mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder va a tener que quizás sofocar algún movimiento contrarrevolucionario, o va a tener que de alguna manera neutralizar a sus posibles opositores. Y es muy probable entonces que el gobierno revolucionario tenga que recurrir a la fuerza o a la represión para justamente frenar todo intento contrarrevolucionario u opositor. Y entonces, ¿qué dice Weber? Que de esta manera el socialismo va a estar negando algunos de los ideales de libertad del propio socialismo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que Marx decía que cuando se pase del capitalismo al socialismo, se pasará una etapa de mayor felicidad y libertad? Entonces Weber dice, no va a existir tal libertad si, digamos, el gobierno revolucionario se vale de la fuerza o de la represión para contener, digamos, cualquier opinión o cualquier situación contraria al gobierno revolucionario. Profe, esto entonces se ve como una dictadura, ¿no? A ver, tengo que hablar Azul y Martina. A ver, empezá vos, Azul, después sigue Martina. No, que se ve, o sea, más o menos el socialismo se ve, tipo, con las características que ha dado Weber, parece como una dictadura, por la toma de fuerza sin preguntar, por la violencia, por la falta de libertad de expresión. ¿Y vos, Martina, qué querías decir? No, mi pregunta era que no me había quedado, una tercera crítica no me quedó clara, la del crédito y del comercio. Bueno, empiezo por lo de la del comercio y después sigo con lo que preguntaba Azul. Él dice que un país socialista que está rodeado de países capitalistas, es factible quizá que los países capitalistas, o sea, si el país socialista necesita solicitar algún tipo de crédito o préstamo del exterior, los países capitalistas sean renuentes, reticentes a un organismo unilateral, qué sé yo, podría ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, podrían ser reticentes o renuentes a otorgarle créditos y préstamos a países gobernados por el socialismo. Y lo mismo con el comercio exterior, que quizá factible que países capitalistas no quieran entablar relaciones comerciales, sean estas directas o indirectas, con países que tengan gobiernos socialistas en el poder. Eso con respecto. Gracias. Bueno, y con respecto a el comentario de Azul, sí, indudablemente que la instauración de un gobierno revolucionario de base socialista o comunista siempre se lo suele asociar mucho con un gobierno autoritario que puede rozar lo dictatorial. Y sobre todo porque hay un concepto que utilizaban Marx y Engels, pero que no ha sido debidamente comprendido, y que es el concepto de dictadura del proletariado. Que no me voy a extender demasiado, simplemente decirles que es una expresión que se usaba, digamos,
que el socialismo estaría gobernado por la dictadura del proletariado. Pero no es la dictadura desde una perspectiva que podría ser un dictador militar. Pero sí es cierto que los gobiernos socialistas, de alguna manera, instauran formas políticas de gobierno que están muy cercanas a cierto autoritarismo y muchas veces pueden rozar lo dictatorial. Pero habría que analizar, creo, el caso práctico concreto de lo que fue sobre todo la Unión Soviética durante el gobierno de Stalin. O sea, depende si uno ve esos ejemplos en el tiempo como la aplicación de las ideas. Porque, digamos, cuando se produce la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, quien comienza gobernando allí es Lenin. Luego Lenin va a morir en 1900, no sé si se dice Lenin o Lenin, no importa. Lenin va a gobernar hasta que en 1924 muere. Y el sucesor natural, entre comillas, tenía que ser Trotsky, León Trotsky. Que se encargará Stalin de desplazarlo, y ahí se inicia así lo que muchas veces se ve como la dictadura stalinista. Sí, Stalin de alguna manera fue un dictador, que inició las famosas purgas, persecución a todos los opositores, inclusive también a gran parte de la población judía. Así que Trotsky, que era de esa condición, digamos, de familia judía, también sufrió de alguna manera esa discriminación en lo que eran los progros. Pero sí, digamos, respondiendo concretamente, muchas veces los gobiernos socialistas se los ve, si no totalmente identificados con una forma autoritaria y dictatorial, la rozan bastante. Bueno, muy bien. Con esto entonces con estos comentarios dejamos la sociología de Weber y ahora pasamos a considerar la sociología del francés Émile Durkheim, que vivió entre 1858 y 1917. Una primera aclaración: así como la sociología de Weber la estudiamos desde el libro de Anthony Giddens, en este caso la sociología de Durkheim y la de Marx la vamos a analizar desde un libro que lleva como título Ideología y Teoría Sociológica, y su autor es el sociólogo estadounidense Irving Seelig. Y en el caso de Giddens, el tratamiento que hace de la sociología de Weber es bastante neutral, casi como que transfiere o traslada los conceptos de Weber respetando su originalidad. No es que Seelig no lo haga para Durkheim y Marx, sino que, para ser sinceros, cuando Seelig compara a Durkheim con Marx, uno, a poco de comenzar la lectura de su libro, advierte que está mucho más del lado de Marx que de Durkheim. Es decir, que utiliza los conceptos de Marx para criticar a Durkheim. Bueno, y un poco es así también como yo, respetando su espíritu, voy a ir desarrollando las ideas de ambos autores. A manera de presentación general, así como Weber era un gran exaltado nacionalista y patriota por su Alemania natal, Durkheim lo va a hacer por Francia. A tal punto, fíjense, que su hijo, su único hijo, que se llamaba André, combatió dentro de las filas del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue herido en una batalla, lo internaron en un hospital búlgaro, Bulgaria, donde finalmente murió. Y cuando Durkheim se enteró de esta situación, no voy a decir que lo justificó, porque se imaginan todo el inmenso dolor que es para un padre perder su único hijo, y más dentro de un conflicto bélico. Pero de alguna manera lo ayudó a soportar y comprender esta pérdida, justamente su patriotismo y su nacionalismo.
porque Durkheim pensaba que si alguien para defender a su nación, a su patria, tenía que ofrecer la vida, estaba muy bien que así fuera. Bueno, cuando Schelling tiene que ubicar la sociología de Durkheim y la sociología de Marx, dice que la sociología de Durkheim es de tipo positivista constructiva. O sea, Durkheim era positivista. Y Schelling le da ese calificativo, positivista constructiva. Mientras que a Marx lo ubica dentro de una sociología crítico-negativa. Considerando inclusive que la sociología de Durkheim se va a caracterizar por cierto tinto, cierto tono, bastante conservador, bastante autoritario, lo vamos a ir viendo. Yo por ahí, cuando desarrolle sus ideas, voy a exacerbar un poco los conceptos, y en cambio la tendencia de Marx va a ser una tendencia más radicalizada y revolucionaria. Entonces dice, Durkheim, positivista constructivo, Marx, crítico negativo. Hubo dos autores franceses, los que más influyeron sobre el pensamiento que va a elaborar Durkheim como propio de él. Uno fue Henri de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825, forma parte, con otros dos franceses de apellido, uno se llamaba Owen de apellido, Charles Owen, el otro era Robert Fourier. Owen, Fourier y Saint-Simon han quedado como los fundadores del socialismo utópico. Cuando se habla de la historia del pensamiento socialista en Europa, se suelen dividir como dos grandes etapas. La del socialismo utópico, cuyos principales representantes fueron Owen, Saint-Simon y Fourier, y el socialismo científico, que correspondería a, más que nada, Marx y Engels. Bueno, Saint-Simon va a ser alguien que influya considerablemente en el pensamiento sociológico de Durkheim. Y el otro va a ser alguien que ya hemos nombrado varias veces, el francés positivista Augusto Comte, que vivió entre 1798 y 1857. Así que entonces Durkheim, de alguna manera, construye su perspectiva sociológica tomando en cuenta fundamentalmente a Saint-Simon y a Comte. Pero, según Schelling, más bien sigue todo el tiempo las ideas de Saint-Simon en mayor medida y en menor medida las ideas comtianas. Bueno, ¿cómo era la sociedad francesa en tiempos de Durkheim? Era una sociedad que estaba caracterizada por los conflictos sociales. Francia todavía seguía manteniendo guerras con algunos países vecinos. En términos políticos, se estaba tratando de consolidar la Tercera República Francesa. A la par también encontramos a Francia en pleno desarrollo capitalista industrial. Dentro de ese marco del desarrollo capitalista vamos a encontrar enfrentamientos entre sindicatos, obreros, asociaciones empresarias. También en materia económica reina cierto desorden. Y dentro de este contexto, indudablemente de desorden, de desequilibrio, de caos, hay algo que a Durkheim le va a preocupar fundamentalmente, que es el quiebre de la solidaridad social. Y ahí es donde va a poner un primer foco de atención, en la necesidad de que Francia recupere, restablezca los lazos de solidaridad social perdidos, los vínculos solidarios entre los ciudadanos y, en definitiva, entre todos los actores que componen el tejido social francés. Y en este sentido, Durkheim va a destacar
dos tipos de solidaridad. A una la va a llamar solidaridad mecánica y a otra la va a llamar solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica sería más propia de las sociedades premodernas, preindustriales, tradicionales, anteriores al desarrollo moderno industrial. Ese es el tipo de solidaridad que tenían esas sociedades mecánicas. Y en cambio las sociedades modernas industriales tienen que desarrollar un tipo de solidaridad orgánica. Bueno, entonces algo que le interesa es que Francia recupere sus vínculos solidarios, sus lazos solidarios, con un tipo de solidaridad orgánica. Durkheim, al igual que Weber, se va a oponer al socialismo y a las ideas socialistas, a pesar de que Durkheim en su juventud se había visto atraído por el socialismo de la época y hasta inclusive había llegado a participar del movimiento socialista francés. Pero a medida que vaya madurando, que vaya formando sus propias ideas, se va a ir alejando del socialismo. Y ahora voy a destacar principalmente qué cuestiones harían que Durkheim vaya dejando de sentirse identificado con el socialismo. Principalmente dos aspectos. Uno, cómo planteaba el socialismo el cambio social. Otra cuestión también, el tema de la lucha de clases. Son dos aspectos, el del cambio social revolucionario y el de la lucha de clases, que plantea el socialismo, que de alguna manera a Durkheim nunca lo terminaron de conformar, quisiera que se aleje del movimiento. A diferencia de lo que planteaba el socialismo en cuanto a un cambio revolucionario, Durkheim consideraba que el cambio en una sociedad debe ser gradual, debe ser ordenado, orgánico, no revolucionario, no violento, y que justamente propiciar la lucha de clases lo único que lleva es alterar la paz social, el orden social y la armonía social. Entonces él decía, el cambio que quiere hacer el socialismo es un cambio que solo va a beneficiar a un sector social y va a terminar perjudicando a otro. Porque si lo que quiere el socialismo es abolir la propiedad privada de los medios de producción, o abolir la sociedad clasista en términos generales y poner en su reemplazo a la clase proletaria para que gobierne, este es un cambio que beneficia a un sector, beneficia a una clase social, la proletaria, y perjudica a la clase burguesa capitalista industrial. Entonces el postulado de Durkheim, ¿cuál es? Lo resumo en esta frase. El cambio social solo es bueno si beneficia a todos. El cambio social solo es bueno si beneficia a todos. Y para él no es eso lo que buscaba el cambio social propuesto por el movimiento socialista. Y otra cuestión también que lo diferencia es el tema del orden social. Porque Durkheim, como buen positivista, basado en este lema de orden y progreso, considera que la sociedad moderna no puede progresar, no puede evolucionar, no puede desarrollarse convenientemente si no es en orden, en paz, en armonía y en equilibrio. La lucha de clases altera esa paz, ese orden, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental mantener siempre el orden social, la estabilidad social. E inclusive, y acá es donde viene cierto tono autoritario de su pensamiento, si este orden social no se genera por sí mismo, si los ciudadanos, los individuos, no contribuyen
a generar este orden social, el orden social hay que imponerlo. Porque el orden social se debe mantener a toda costa. Y entonces decir que hay que mantener el orden social a toda costa implica justificar quizás la represión, la coacción, la coerción. Ahí se ve el tono y el tinte autoritario. Cuando en la sociedad se altera la estabilidad y el orden social, o los ciudadanos no contribuyen a eso, el orden social hay que imponerlo. Y si hay que usar la represión, la coacción, la fuerza, etcétera, bueno, de alguna manera está bien que se utilice, porque hay que mantener el orden social a toda costa. Entonces, dos frases centrales que resumen esto. El cambio social solo es bueno si beneficia a todos, y la necesidad siempre de mantener el orden social a toda costa. Bueno, voy ahora a hacer algunas comparaciones puntuales entre las ideas de Saint-Simon, las de Comte y las de Durkheim. ¿En qué son similares y en qué se diferencian? Para Saint-Simon, el conflicto de clases quizá había sido necesario, había cumplido cierta función importante cuando se pasó del orden feudal, del orden teológico feudal, al orden burgués. El cambio de la sociedad feudal a la sociedad moderna implicó un cambio de orden. Y ahí dice Saint-Simon, quizás el conflicto de clases en esa transición tuvo alguna función importante. Pero ya no tiene sentido en la nueva sociedad moderna industrial. Para Saint-Simon, la nueva sociedad tenía que tratar de implementar un nuevo orden científico-industrial. Esa es la propuesta de Saint-Simon, un nuevo orden científico-industrial, que es lo mismo que decir que para Saint-Simon los que tenían que gobernar la sociedad era la clase de los industriales. La clase de los industriales, a su vez, valiéndose de los adelantos, las innovaciones científicas, técnicas, tecnológicas aplicadas al campo de lo productivo. Entonces, todo esto da por resultado un nuevo orden científico-industrial. ¿Bien? Y a su vez, este nuevo orden científico-industrial estaría o tendría que estar caracterizado por los siguientes aspectos. Ser un orden jerárquico, es decir, con distribución de funciones en niveles superiores e inferiores. Ese es el orden jerárquico, distribuir las funciones en niveles superiores e inferiores. También tenía que ser un orden orgánico. Esto del orgánico, de la organicidad, esta suerte de metáfora biologista, va a estar muy presente también después en las ideas de Durkheim, ya lo vamos a ver. Un orden orgánico implica distintas partes, cada una con sus funciones, así como ya expliqué en el funcionalismo, justamente porque el funcionalismo tomó muchos de los conceptos de Durkheim. También tenía que ser un orden donde exista la paz social, es decir, ningún tipo de conflicto. Y tenía que ser un orden con estabilidad, permanente, duradero, estable en el tiempo. Resumo: nuevo orden científico-industrial, jerárquico, orgánico, con paz social y estabilidad. Saint-Simon. Pero falta algo importante, o que era muy importante para Saint-Simon y también lo va a ser para Durkheim: el tema de la moral. Las ideas morales, los valores morales, un sistema moral es la base principal de una sociedad. Una sociedad debe construirse, debe edificarse sobre los cimientos de un adecuado y necesario sistema moral.
de valores morales. Ahora, sucede que Saint-Simon quería fundar algo así como un nuevo cristianismo. O sea, Saint-Simon apelaba a que la nueva moral de la sociedad moderna estuviera basada en valores religiosos cristianos, en una ética moral religiosa. Algo así como un nuevo cristianismo. No el cristianismo que había existido en el orden premoderno, sino una especie de nuevo cristianismo que se adapte a la nueva era industrial. Entonces, con esto formar un nuevo orden religioso moral. Bueno, Durkheim coincide en ese sentido con Saint-Simon. Coincide en la importancia que tiene la moral en una sociedad. Este tema de la moral lo vamos a ver continuamente trabajado y tratado en la sociología de Durkheim. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que Durkheim pensaba que tenía que ser un nuevo sistema moral secular. Entonces, mientras que Saint-Simon planteaba un nuevo orden religioso moral, Durkheim plantea un nuevo sistema moral secular. Secular es una palabra que tiene más de una acepción. Secular es lo relativo al siglo. Siglo, secular son palabras asociadas. Esa es una acepción, lo relativo al siglo. Y otra acepción es secular como sinónimo de laico. El siglo XIX se caracterizó, entre otras cosas, por un fuerte proceso de laicización. Laicización, lo laico. Lo laico a diferencia de lo religioso. Los valores laicos a diferencia de los valores religiosos. Una moral laica a diferencia de una moral religiosa. Y este nuevo sistema moral, según Durkheim, debía contener nuevos valores morales que según él podían ser determinados científicamente. Es decir, las nuevas reglas morales de la sociedad moderna podían ser determinadas científicamente. Bueno, ahora, ¿cuáles son posibles nuevos valores morales? Seculares, obviamente. Durkheim tenía una concepción antropológica que consideraba que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Esa es la concepción de la naturaleza humana. Los seres humanos no nacemos con una tendencia natural a ser solidarios, a interesarnos por problemas que aflijan a los demás, por intereses que hagan al conjunto de la sociedad. No, somos muy egoístas. Ego, yo, ¿no es cierto? Lo único que nos interesa son nuestros propios asuntos. En ese sentido, no tenemos la tendencia a querer ayudar a los demás, a ser solidarios, comprensivos de las problemáticas de los otros. Entonces, como parte de este nuevo sistema moral secular, algo que había que fomentar era el altruismo. El altruismo es lo contrario de egoísmo. Altruismo tiene que ver con alter, el otro. Entonces, ego, yo, alter, el otro. El altruismo tendrá que formar parte de estos nuevos valores morales seculares. Que las personas sean altruistas, sean colaboradoras del bienestar general de la población, que se interesen por el bienestar general, el interés de toda la comunidad y abandonar ese egoísmo natural. Como también había que intentar fomentar la solidaridad entre todos los ciudadanos. Bueno, por ahora digo eso, después lo voy a retomar porque una forma de inculcar estos nuevos valores morales seculares, según Durkheim, era a través de la educación. A través de la educación.
Entonces voy a dejar para más adelante, cuando me ocupe específicamente del tema de la educación, para retomar esta cuestión. Pero por ahora vayan sabiendo que parte de estos nuevos sistemas, de este nuevo sistema moral secular tenía que ver con eso, con inculcar el altruismo, la solidaridad, que no son tendencias naturales que según él tenemos los seres humanos. Bueno, otra cosa que en este caso coincide en Simón con Durkheim era en considerar a la industria como una fuerza unificadora y pacífica. O sea, la industria sirve para unir a la sociedad. La industria, el desarrollo industrial sirve también para lograr de alguna manera una convivencia pacífica dentro de la sociedad. Por eso, pensaba Durkheim, y también lo pensaba Saint-Simon, de que no hay ninguna razón, no hay ningún justificativo para que los obreros y los empresarios estén enfrentados. Entonces, a diferencia del concepto de lucha de clases, de la permanente lucha de clases que planteaba Marx, Engels, sus seguidores, el socialismo, Durkheim y su maestro intelectual, digamos así, Saint-Simon, consideraban que no hay ninguna razón, no hay ningún justificativo para que burguesía y proletariado estén enfrentados entre sí. Al contrario, tienen que tratar de conciliar sus intereses. Tienen que tratar de lograr una homogeneidad de intereses. O sea, si hay intereses distintos, opuestos, etcétera, hay que tratar de conciliar, hay que tratar de generar una homogeneidad de intereses. Inclusive Durkheim dirá que los obreros tienen que ser solidarios con sus empleadores, solidarios con sus empleadores. Y todo esto en definitiva va a contribuir a generar esa solidaridad orgánica y aumentar el grado de solidaridad orgánica, de solidaridad social. Bueno, con respecto a Comte, para Comte, los nuevos avances industriales podían, después repito, para Comte los nuevos avances industriales podían atentar con solidaridad, ¿sí? Podían llegar a impedir la unidad, la paz social. Entonces lo que agrega Comte es la necesidad de que ese consenso moral, Comte también consideraba muy importante generar un consenso moral, ese consenso moral tenía que ser reforzado por el Estado. Un Comte positivista, el consenso moral es importante y tiene que ser reforzado por el Estado. Con respecto a esto, Durkheim dice que además del Estado, cumplen una función muy importante las asociaciones intermedias en la sociedad. ¿Cuáles son esas asociaciones intermedias? Por ejemplo, las asociaciones gremiales, los gremios de oficios. ¿Se acuerdan que la Revolución Francesa, con la ley Le Chapelier de 1791, había abolido los gremios? La ley Le Chapelier de 1791 había abolido los gremios. Bueno, Durkheim consideraba muy importante la acción de los gremios, porque los gremios de oficios, en este caso ya estamos ante modernos sindicatos, como también las corporaciones empresarias, intermedian entre el Estado y los individuos. Así que entonces Durkheim está pensando en un esquema societario donde en ese esquema societario hay como tres niveles o tres planos. Un nivel más alto, superior,
que es el Estado, un nivel intermedio, que serían estos grupos secundarios, estas asociaciones intermedias, y un tercer nivel, donde están los individuos. Y en este esquema societario hay una especie de feedback, ¿no es cierto?, de retroalimentación entre estas instancias que se autocontrolan o se regulan entre sí. Antes de avanzar, ahí alguien me preguntaba que repita, el tema de la industria lo ven como una fuerza unificadora y pacífica. Tanto Saint-Simon como Durkheim ven a la industria como una fuerza unificadora y pacífica. Para el que me pidió que repita. Bueno, vuelvo al esquema societario. Es un esquema societario donde el individuo prácticamente queda convertido en una abstracción. Por eso los críticos de Durkheim dicen que Durkheim cosificó a los individuos. Hay momentos en que pareciera que Durkheim exalta la personalidad, exalta la individualización, que no es lo mismo que individualismo, ojo con eso, exalta la personalidad de los individuos, exalta la individualización, pero la verdad que el individuo termina convertido en una cosa, termina convertido en una abstracción, termina convertido en un sujeto que va a sufrir todo el control y la regulación desde el Estado y desde estos grupos secundarios intermedios. Ténganlo en cuenta. Y la importancia que tienen, digamos, estos grupos intermedios es que junto con el Estado pueden establecer los principios morales y legales que regulen a la sociedad. Bueno, muy bien. A partir de aquí voy a trabajar la sociología de Durkheim en función de sus principales libros publicados, de los cuales le voy a dar el título y el año de publicación. Voy a comenzar con un libro cuyo título es De la división del trabajo social, de la división del trabajo social, que Durkheim publicó en 1893. ¿Qué es lo central de este libro? En este libro Durkheim va a plantear, basándose en las ideas de Saint-Simon, lo que se conoce con el nombre de teoría de las consecuencias integradoras. Teoría de las consecuencias integradoras. Y dentro de la teoría de las consecuencias integradoras, el concepto principal es el de división del trabajo. O lo digo de otra manera. En la sociedad moderna industrial, la división del trabajo genera consecuencias positivas e integradoras. Mayor interdependencia y responsabilidad mutua entre las personas, mayor interdependencia y responsabilidad mutua entre las personas. También genera una mayor dependencia de las personas a la sociedad como un todo. Mayor dependencia de las personas a la sociedad como un todo. También genera obligaciones recíprocas, el intercambio de servicios, refuerza la individualidad del hombre y su personalidad. También sirve para generar la cooperación y la solidaridad orgánica en una sociedad. Digamos, son todas consecuencias positivas e integradoras que genera la división del trabajo y que él plantea justamente en el libro que se llama De la división del trabajo social.
Y Durkheim le otorga o les confiere a las clases sociales, a las que llama medios, a las clases sociales les llama medios, les confiere la función de ser coordinadoras, cooperativas y unificadoras. Así que a diferencia del planteo de Marx, que veía una permanente lucha de clases como característica de la sociedad industrial, Durkheim les confiere a las clases sociales las funciones de ser cooperativas, coordinadoras y unificadoras. Muy bien. Dentro de esta temática, dentro de este libro, voy a pasar ahora a lo que quizás sea el núcleo central de su pensamiento y de su concepción sociológica de cómo tiene que construirse la sociedad moderna industrial, siempre tomando como base la división del trabajo. Porque la división del trabajo, para que traiga esas consecuencias positivas e integradoras, debe cumplirse una condición fundamental, que se desarrolle de manera normal. Entonces, otra vez, para que la división del trabajo traiga consecuencias positivas e integradoras, tiene que desarrollarse de manera normal. Y para esto es necesario construir un orden social basado en la capacidad de las personas. El orden social moderno tiene que estar basado y construirse de acuerdo a la capacidad de las personas. Bueno, Durkheim consideraba que todos los seres humanos nacemos con determinados talentos y capacidades naturales, así como también determinadas disposiciones hereditarias. Repito, todos los seres humanos nacemos con determinados talentos y capacidades naturales, así como también determinadas disposiciones hereditarias. Y es en función de estos aspectos las distintas tareas, los distintos roles, los distintos tipos de trabajo que cada uno desempeñará o la función que cada uno tendrá dentro de la sociedad. Esto es algo central. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene implicancias político-ideológicas. Para Durkheim, cada individuo ya está predeterminado, podríamos decir naturalmente, biológicamente, si será un gran empresario o un empresario de una gran empresa industrial, o si será el que barra el piso de esa empresa. Es decir, para Durkheim también ya está, digamos, como naturalmente determinado quién será un gran académico, un gran profesional, quién tendrá un puesto jerárquico de mando en la sociedad, quiénes y quiénes otros tendrán que conformarse con puestos más subordinados, dependientes, sumisos, que solo deberán conformarse con obedecer las directivas que otros apliquen sobre ellos. Eso ya es algo que está determinado naturalmente, y está determinado naturalmente por los distintos talentos y capacidades y disposiciones con que cada uno nacemos. Entonces esto le sirve para justificar ¿qué cosa? Para justificar las jerarquías sociales y para justificar las desigualdades sociales.
Porque uno le podría preguntar a Durkheim, ¿por qué hay desigualdades sociales en términos generales? ¿Por qué hay desigualdades sociales en términos generales? Y Durkheim diría, y es muy sencillo la respuesta, porque hay desiguales talentos y capacidades naturales. Entonces, como existen desiguales talentos, capacidades naturales y disposiciones, es por eso que hay también desigualdades sociales. O lo digo de otra manera, que a veces parece como un trabalenguas, un juego de palabras. Las desigualdades sociales son el reflejo de las desigualdades naturales. Las desigualdades sociales son el reflejo de los desiguales talentos y capacidades naturales. Y cuando en una sociedad las desigualdades sociales son el fiel reflejo, el fiel y exacto reflejo de los desiguales talentos y capacidades naturales, ahí estamos ante una perfecta igualdad. Fíjense entonces cómo se arma todo un esquema que sirve para justificar esto. Voy a leer ahora algunos párrafos textuales. En este párrafo que voy a leer ahora, detecten el orden que Adam Smith planteaba, ese simbolismo de la mano invisible, que asignaba naturalmente los recursos en el mercado, desde el plano económico, desde el plano sociológico. Durkheim va a plantear un orden natural de las cosas. Cómo en la sociedad están asignadas naturalmente las funciones, los roles, las tareas que cada uno hace. Entonces dice, no son los más fuertes los que controlan, sino los más capaces en la ciencia o en la industria. No ocupan cargos porque tengan el poder de ejercer su voluntad, sino porque saben más que otros. Sus funciones no consisten en decir lo que quieren, sino lo que saben. No dictan órdenes, solo enuncian lo que se ajusta a la naturaleza de las cosas. Los que dirigen no están por encima de los dirigidos, no son superiores, desempeñan una función diferente. Cada uno ocupa la posición que debe ocupar de manera natural y no lleva a cabo medidas que no sean las que ordena la naturaleza de las cosas. Todo esto que leí es textual y lo tomé del libro de Schelling, así que ustedes en la bibliografía también lo tienen. Entonces, fíjense cómo él justifica los distintos rangos sociales, los distintos niveles jerárquicos, a distintas funciones, a partir de un ordenamiento natural que tendría que ver con mayores o menores talentos, capacidades, disposiciones, etc. Inclusive, en el terreno de lo que es, podríamos decir, la distribución del poder económico, los propietarios de los medios de producción, Durkheim dice que son tales porque son naturalmente más capaces. Sí, ¿quién es? Yo, Nicolás. Nicolás, sí. Entonces, para Durkheim, la movilidad social es imposible. Uno, aunque ya está destinado a, por ejemplo, a, como decía, la persona que barre los pisos de ciertas industrias, su hijo o va a ser incapaz de movilizarse de ese trabajo a ser jefe de una industria propia. Y lamentablemente sí, Nicolás. Okay. Porque, a ver, vamos a tratar de ser justos en esta valoración que hacemos de los autores. No quiero que se lleven la idea
a partir de mi forma de exponer, que Durkheim quiere imponer un sistema de dictadura, como decía antes una alumna por allí. No, no es una dictadura. De hecho, él está, quiero que lo sepan, totalmente consustanciado con el régimen democrático y de hecho quiere contribuir con su pensamiento, con sus ideas y sus publicaciones a la consolidación de esa tercera república francesa. Lo que pasa es que quiere una sociedad ordenada. La sociedad de Durkheim es una sociedad muy controlada, que algunos inclusive asemejan a una novela que se hizo muy famosa del autor inglés George Orwell, que se llama 1984, que quizás alguien la leyó o por lo menos vio la versión cinematográfica, donde en esa novela de George Orwell, 1984, él plantea una sociedad futurista, por supuesto entonces es una obra de ficción, que además les comento por si no lo conocen, de ahí se sacó el reality de Gran Hermano. Lo único que en el libro es Big Brother, el hermano grande, el gran hermano, que algunos vieron en esa figura, inclusive ya que hablábamos antes, la figura de Stalin. Bueno, si no lo conocen, de ese libro 1984 de George Orwell se sacó la idea que después, entre comillas, fue éxito mundial del reality show Gran Hermano. Y es una sociedad muy controlada. Fíjense que en esa novela se plantea, entre tantos controles, la existencia de un ministerio del amor que determinaba quién se iba a emparejar con quién y quién se iba a casar con quién. Y también existe en esa sociedad posible futura algo así como una policía del pensamiento que detectaba, gracias al gran desarrollo y avance tecnológico, quienes tuvieran ideas contrarias al régimen. Así que muchos han visto la sociología de Durkheim como algo parecido a esa novela de ficción. Sí, es una sociedad que está muy controlada, muy regulada, y donde, después voy a hacer una comparación con Marx sobre el punto que justamente preguntaba Nicolás, los seres humanos tenemos límites naturales. Límites naturales que no tenemos que tratar de superar artificialmente. Eso también lo plantea Durkheim. Los seres humanos tenemos que reconocer nuestras limitaciones naturales y no tratar de superar artificialmente esos límites naturales. Entonces, esto también se asocia con lo que voy a comentar ahora. Porque, por ejemplo, alguien podría plantear frente a este esquema de Durkheim que no está para nada a gusto, que está disconforme, que no le gusta su trabajo, ni tampoco los ingresos que obtiene por las tareas que realiza. Y entonces Durkheim le diría esto. También lo tomé textual. Para que impere el orden social, los hombres deben estar conformes con su destino, con su suerte, y deben convencerse que no tienen derecho a tener más. ¿Se entiende? Entonces, esto es interesante también para ver algo. Para ver dos cuestiones. Una en términos más teóricos y otra más práctica a partir del propio testimonio, que yo alguna vez le dije, reparen, en ciertas entrevistas periodísticas, ¿no? Por un lado, que la moral que predica Durkheim no es la misma moral para todos. La moral que predica Durkheim no es la misma moral para todos, porque indudablemente que los sectores burgueses acomodados o los sectores de mayores ingresos o mayor nivel socioeconómico van a estar recontra contentos con su destino y con su suerte. Entonces es una moral más que nada destinada a los sectores bajos de la población. Bajos en el sentido de
bajos recursos, bajas condiciones de vida, etc. Concretamente es una moral de la sumisión, es una moral de la resignación, es una moral del conformismo, es una moral que tiene esos aspectos destinados a contener el descontento, el posible cuestionamiento que venga de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Entonces, atención con la moral que predica, no es la misma moral para todos. Es una moral de la sumisión, de la resignación, del conformismo, etc. Yo en alguna clase anterior les había hecho reparar cuando la nota periodística transcurre dentro de un barrio de esos finamente llamados vulnerables y de pronto el representante de una de esas familias se encuentra en una situación de absoluta carencia de todo. No tienen electricidad, no tienen agua potable, no tienen gas, no tienen cloacas. En definitiva, una malísima calidad de vida, privación de lo fundamental que puede necesitar una familia para vivir. No estoy hablando de aire acondicionado ni nada de eso. Lo básico. Y frente a su situación, de una manera totalmente resignada, dice, y bueno, es nuestro destino, es la suerte, es lo que nos tocó, somos pobres, ¿qué va a ser? Nos tenemos que arreglar, digo, reproduciendo sus palabras, nos tenemos que arreglar como podemos. Bueno, ese es el conformismo, esa es la resignación que Durkheim pretendía lograr en el sector ciudadano de menores recursos, de menores condiciones, ¿no es cierto?, de vida. Que yo en su momento lo planteé para ver una conciencia alienada, y hoy planteo el mismo ejemplo para ver cómo cierto discurso logra internalizarse, ¿no es cierto?, en la conciencia de cierto sector de la población que acepta como una fatalidad del destino, que acepta, digamos, como una suerte inexorable que a él en la vida le tocó eso, mientras que a otros en la vida le tocó ser ricos, no sé, tener mejores posesiones o mejores condiciones de vida. Ese es un tipo de moral. Y además, Durkheim agregaría que esas condiciones desaventajosas o de menores ventajas se deben a su menor talento y capacidad. Con lo cual también está ahí dando vuelta el concepto tan cuestionado hoy en día de meritocracia. También está dando vuelta, no me quiero meter demasiado en el asunto, pero también está dando vuelta ahí este concepto tan cuestionado hoy en día de la meritocracia. Si los que han llegado a determinada posición social realmente ha sido por mérito propio, por el famoso esfuerzo y sacrificio. Vieron que la clase media dice, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y otra gente la tiene fácil, gratis. Bueno, está dando vuelta a eso también, pero no me voy a meter demasiado en ese asunto. En todo caso, reflexionenlo, piénsenlo ustedes. Bueno, ahora sucede que la división del trabajo puede no desarrollarse siempre de manera normal. O sea que Durkheim acepta que puedan generarse formas anormales o patológicas de la división del trabajo. Estas formas anormales o patológicas de la división del trabajo serían principalmente dos. Una, la división forzada del trabajo. La división forzada, como su nombre lo indica, es cuando la división del trabajo se impone por la fuerza. División forzada, la división del trabajo se impone por la fuerza, sin tomar en cuenta las capacidades, los talentos y las disposiciones naturales de los individuos.
Entonces, a un individuo se le impone que realice una tarea para la cual no está capacitado. Y la otra es la división anómica del trabajo, la división anómica del trabajo, donde los individuos quieren ocupar funciones para las que no están capacitados. Los individuos quieren ocupar funciones para las que no están capacitados. Y además tratan de desplazar a quienes ya las ejercen. Anomia, anomo, norma, conflicto normativo. Bueno, un individuo anómico en este caso es alguien que quiere hacer una tarea sin tener el talento y la capacidad necesaria para ello, pero además pretende también reemplazar a los que sí tienen el talento y la capacidad necesarias. Bueno, y estas formas anormales, la forzada y la anómica, traen anarquía y conflictos en la sociedad. Entonces Durkheim dice que hay que tratar de que eso suceda, hay que evitarlo, distribuyendo las tareas de acuerdo a talentos, capacidades y disposiciones. Llegados a este punto y antes de avanzar, es conveniente hacer ya algunas comparaciones entre lo que estuvimos viendo de Durkheim y algo que después veremos más profundamente y hace al pensamiento de Marx. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Que para Durkheim los seres humanos nacen con determinados talentos, capacidades, disposiciones, etc. Y esto implica que todos los individuos tengan límites naturales. En cambio, para Marx, el ser humano es infinitamente perfectible. El ser humano tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado. Repito, el ser humano es infinitamente perfectible, tiene una perfectibilidad hasta el infinito y tiene facultades mentales de desarrollo ilimitado. Entonces no hay límites naturales, diría Marx. Lo que sí pueden existir son límites sociales y materiales. Y esos límites sociales y materiales están dados por las condiciones sociales y materiales del modo de producción capitalista. ¿Vamos? No hay límites naturales, hay límites sociales y materiales que estarían dados por las condiciones sociales y materiales del modo de producción capitalista. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante también es que para Marx no hay una división normal y otra patológica. Para Marx en el capitalismo toda división del trabajo es forzada. Toda división del trabajo es forzada. Porque los obreros, el proletariado, los trabajadores, voy a ya usar los términos técnicos para que los empiecen a asimilar. En el capitalismo los trabajadores han asumido determinadas relaciones sociales y técnicas de producción. Los proletarios han asumido determinadas relaciones sociales y técnicas de producción que son independientes de su voluntad. Son contra su voluntad. Porque ese proletariado, ¿qué era antes? La clase campesina, que en el caso de Inglaterra, los inclusos expulsaron del campo. Así que si ese proletariado pudiera volver a su situación anterior, seguramente lo haría. Seguramente elegirían. Pero no hay vuelta atrás, ya lo dije también, es un proceso irreversible. Así que no les queda más remedio que aceptar eso si quieren sobrevivir. Porque la otra, ¿qué es? Pasar a ser vagabundo, morirse de hambre, todas las familias. Bueno, otra diferencia.
Para Durkheim, los problemas de la sociedad moderna son problemas morales. ¿Por qué? Porque el hombre moderno es un ser falto de moralidad. Y entonces, como los problemas de la sociedad moderna son problemas morales, se corrigen con una mayor moralidad, mayor y mejor moralidad, que sería esa moralidad secular. Frenar el egoísmo, inculcar el altruismo, la solidaridad. Les voy a adelantar un par más. Por ejemplo, también el renunciamiento. Para Durkheim, los seres humanos no nos tenemos que plantear objetivos que no estamos en condiciones de cumplir. Tenemos que renunciar a querer alcanzar determinados logros u objetivos para los cuales no estamos capacitados. Así que también como parte de estos nuevos valores morales seculares está el renunciamiento. En cambio, para Marx, los problemas de la sociedad moderna son problemas estructurales. No son problemas morales, son problemas estructurales, que son también los que determinan las desigualdades sociales. Entonces, los problemas son problemas estructurales, las desigualdades sociales son desigualdades estructurales, derivadas o como consecuencia de que hay una clase, siempre lo mismo, ¿no? De que hay una clase social poseedora de los medios de producción y una que no los posee. Hay una distribución, digamos, de las funciones económicas que plantea dos clases antagónicas. Por supuesto, siempre tenemos que ubicarnos en el capitalismo del siglo XIX, no se lo olviden nunca, porque estas elaboraciones fueran hechas ahí. Obviamente que ya nadie trabaja como el famoso personaje de Chaplin en la película Tiempos Modernos. Entonces hay que ubicarse en lo que es el capitalismo decimonónico del siglo XIX. Bueno, después aparecerán otras comparaciones y las iremos haciendo. Voy a pasar ahora a otro libro de Durkheim que lleva como título Las reglas del método sociológico. Las reglas del método sociológico. Es de 1895 la publicación de este libro. Y acá Durkheim se propone establecer las reglas para estudiar científicamente la sociedad. Que esto también es interesante tenerlo en cuenta, porque más allá de las diferencias entre los tres, Weber, Durkheim y Marx, ellos inauguran lo que es el estudio científico de la sociedad, el estudio riguroso, sistemático y científico de la sociedad. Y ustedes dirán, pero antes nadie había estudiado la sociedad, sí, muchos siglos antes. Por ejemplo, Platón, conocerán su libro La República, ¿no es cierto? Platón que planteaba, entre otras cosas, que los que tenían que gobernar la sociedad eran los filósofos. Platón pensaba que la sociedad tenía que estar gobernada por filósofos. Aristóteles que escribió la política. No sé si conocen a alguien que se llamaba Tomás Moro, que después la iglesia santificó, Santo Tomás Moro. El edificio de la UCA en Puerto Madero se llama Santo Tomás Moro, justamente. Y ahí plantea, Tomás Moro en su libro, plantea Utopía, se llama el libro. Utopía deriva de utopos. Utopos significa ningún lugar. Topo significa lugar. En ningún lugar. Entonces una utopía es algo quizás irrealizable. Y algunos ven el libro Utopía de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, como quizás el primer germen de lo que después serían siglos posteriores
las ideas socialistas, ¿no? Bueno, quería destacar eso, que con Durkheim, Marx y Weber aparece, digamos, el estudio sistemático, riguroso y científico, con un método científico que antes no se había hecho. La exposición de este libro lo voy a subdividir en 3 puntos. El punto A, si quieren ponerle así, es el concepto de sociedad. El concepto de sociedad en Durkheim está muy influido por la biología. Es un concepto que contiene una concepción organicista, de organismo, organicista, y contiene también una concepción evolucionista. Voy a comenzar diciendo qué no es la sociedad para Durkheim, y después la definición que él dio. Para Durkheim la sociedad no es un simple conglomerado o agregado de individuos. No es eso, no es conglomerado, agregado de grupo, no es simplemente un gran agrupamiento de individuos o la suma de las voluntades individuales. No es eso. Tampoco es el resultado de un pacto o contrato social, como lo planteaba Rousseau. Tampoco es eso. Entonces va a dar esta definición. La sociedad es una realidad, entre comillas, sui generis. Separado, sui se escribe generis, sui generis, como el famoso dúo, no sé si lo conocen. Bueno, ¿qué significa realidad sui generis? Una realidad genuina. Es una realidad genuina. Esa es la definición. La sociedad es una realidad sui generis, es una realidad genuina, podríamos decir una realidad única en su género. Y a continuación plantea que la sociedad es una verdadera máquina organizada cuyas partes contribuyen todas de diferente modo al movimiento de la totalidad. Ahí inclusive podríamos decir que hay una metáfora mecanicista, ¿no es cierto? Al comparar a la sociedad con una máquina, cada vez que se hace una comparación de algo como una máquina, una maquinaria, es la típica metáfora organicista. Entonces, una verdadera máquina organizada cuyas partes contribuyen todas de diferente modo al movimiento de la totalidad. Y su existencia es más o menos segura o precaria según que sus órganos desempeñen con mayor o menor regularidad las funciones que se les han confiado. Ahí está la concepción organicista. La sociedad está compuesta por determinados órganos. Disculpe, profe, ¿puede repetir esa última parte? ¿Y su existencia? Su existencia, Martín, es más o menos segura o precaria según que sus órganos, o sea, los órganos que forman la sociedad, desempeñen con mayor o menor regularidad las funciones que se les han confiado. Esto lo tienen que encontrar muy similar a lo que planteaba el funcionalismo. Pero la originalidad la tiene Durkheim. No lo tiene el funcionalismo de Parsons y Merton. Atención con eso. El funcionalismo de Parsons y Merton toman de Durkheim determinados conceptos para elaborar lo que se llama la estructura del funcionalismo. La sociedad, sigo con Durkheim, la sociedad es como un organismo viviente. Es como un organismo viviente. En un complejo equilibrio cuyos diversos elementos se limitan mutuamente.
cuando se rompe este equilibrio, cuando se rompe este o ese equilibrio, se produce la enfermedad en el cuerpo social. Bueno, esto correspondería a la concepción organicista. El evolucionismo aparece de la siguiente manera. Para Durkheim, la sociedad moderna industrial contiene determinadas leyes que son leyes sociales y naturales a la vez. Sociedad moderna tiene determinadas leyes que son leyes sociales y naturales a la vez. Y como son leyes naturales, o sea, generadas por el propio funcionamiento de la sociedad, los individuos no son autores de esas leyes. ¿Se entiende el concepto? Son leyes naturales que la propia sociedad, de manera natural, en su dinámica y en su funcionamiento, va generando. Y una de esas leyes naturales y sociales a la vez es la ley del progreso. Y ahí está entonces la concepción evolucionista. Como buen positivista que era Durkheim, cree en la posibilidad de un progreso indefinido, que la sociedad moderna se caracteriza por un progreso indefinido hacia el futuro, obviamente. Entonces los individuos, los hombres, no son autores de esa ley, sino que son instrumentos de ella. Y no pueden desviar su rumbo. Son leyes que dominan a los individuos. Estos lo único que pueden hacer es someterse a ellas, tratar de descubrir su curso, su dirección, y ajustarse con el mínimo sufrimiento. Ahí tienen entonces la concepción evolucionista, que la sociedad moderna sigue en un camino evolutivo de progreso indefinido, no nos puede suponer, tenemos que someternos. Bueno. También considera acá que el todo orgánico social tiene necesidades que los individuos y grupos que lo componen deben satisfacer, cumpliendo sus funciones de manera adecuada para mantener el equilibrio social. La sociedad es un todo que produce hechos sociales. La sociedad es un todo que produce hechos sociales y estos hechos sociales constituyen representaciones de carácter colectivo. Bueno, muy bien. Todo esto con respecto a un punto A, el concepto de sociedad. Ahora paso a un punto B. Esta es una subdivisión que hice yo, en el texto no está así. Para ordenarme y ordenarlos, acá hablamos de orden, para ordenarme y ordenarlos en una secuencia lógica de los conceptos. Bueno, en el punto B voy a hacer referencia a la definición de hechos sociales que dio Durkheim, qué significa cada elemento que compone esa definición y también cómo Durkheim definió la sociología. Así como Weber dio una definición de sociología, Durkheim también dio una. Para Durkheim, los hechos sociales son como cosas. Cosas, entre comillas, ahora vamos a ver, son como cosas. Coma. Ajenos y externos a los individuos. Y que ejercen en el sentido de que imponen una coacción sobre ellos. ¿Estamos?
Entonces, son como cosas ajenos y externos a los individuos y que ejercen o imponen una coacción sobre ellos. Estaba pensando algo que no sé si comentarlo, pero yo a veces pienso que, por ejemplo, si bien ninguno de nosotros eligió estas circunstancias, los alumnos que cursaban presencial tenían que aprenderse estas cosas de memoria para después poderlas volcar en un examen escrito en el aula, ¿no es cierto? Y ustedes, digamos, yo no les reprocho nada, pero al contrario, digamos, que aprovechen esta facilidad que tienen, que al momento de hacer las evaluaciones van a tener los textos a mano. Digo, pienso esas cosas, ¿no? Pero obviamente nosotros no elegimos esto. Pero bueno, me da vuelta por la cabeza a veces. Así que bueno, ténganlo en cuenta y valoren esto desde esa perspectiva. Y muchas veces tuve que desaprobar algún examen escrito presencial. Y bueno, porque no estaba bien la definición, no estaba bien explicada, por determinadas cosas. Bueno, no importa, un comentario mío medio antojadizo, pero bueno, no les estoy reprochando nada. Simplemente digo cómo en el transcurrir de la vida de un sujeto a veces se presentan determinadas circunstancias que para algunos son perjudiciales y para otros son quizás ventajosas. Profesor, yo también soy docente, ¿eh? Y justamente tengo eso de la presencialidad y la no presencialidad. Estoy en 3 cátedras, en las cuales obviamente conozco eso, pero también cambió la forma de educación. Antes uno estudiaba libros de memoria y ahora lo que uno hace es estudiar más el razonamiento, ¿no? Entonces, uno puede aprovechar y adaptarse a los tiempos. El razonamiento vale mucho más que cualquier texto o definición de memoria. De hecho, yo doy parte más matemática e ingeniería, ¿no? Entonces, justamente le digo a chicos, de memoria no, quiero los conceptos y no quiero la tecnología de punta, quiero el concepto básico de donde se deducen las tecnologías, que es lo que más se puede llegar a tomar. Y en virtualidad nosotros estamos con mucho mejor predisposición y con mucha mejor tecnología como para conectarse con el alumno. Yo doy clases dentro de la Facultad de Ingeniería y en ingeniería no tenemos los medios tecnológicos. En cambio, en esto tenemos todo como para hacer programación, como para hacer instrumentación y como para hacer otros campos que realmente son mucho mejores. Siempre les dije, como les dije en el primer cuatrimestre a todos los chicos, no se quejen de todos los errores que hay en las comunicaciones de este tipo, porque esto es un cambio que vino para quedarse. Si bien va a haber algo mixto, se va a quedar y va a ser algo, un paso como si fuera desde la edad de antes de los telares a los telares, ¿no? Entonces, cuando las innovaciones tecnológicas llegan y son buenas, no hay que despreciarlas. Piense que yo, por ejemplo, en estos momentos estoy haciendo una carrera y no estoy, en realidad es mi tercera carrera, ¿no? Y lo que voy a hacer es aprovechar los tiempos muertos de viajes, de pérdida de tiempo en los bares, de pérdida de tiempo en dinero, de lo que se da, de todo el material que uno le viene y le llega en forma mucho más gratuita y mucho más expeditiva como para poder estudiar. Entonces, obviamente aprovechamos. Tiene su contra, que es el examen presencial, ¿no? Hay exámenes que verdaderamente deberían ser presenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno evalúa a un alumno y no a un conjunto de alumnos, ¿no? Pero bueno, todo tiene parte buena y todo tiene parte mala, ¿no? Así que yo agradezco la oportunidad y justamente le digo a los alumnos que lo aprovechen porque son tiempos muy especiales, ¿eh? Y donde se están produciendo cambios tecnológicos increíbles que no lo van a poder creer. De hecho, tengo la foto de mis primeros alumnos saludando en la primera cursada virtual, ¿no? Donde se le hizo todo un paneo, se le pidió permiso. Digo, primera cursada en forma virtual dentro de Facultad de Ingeniería. Así que sí lo entiendo, ¿tá? Pero no creo que deba ser volver hacia atrás, hacia los tiempos. Los tiempos evolucionan. Y justamente la tecnología mucho más, ¿no? Yo soy tecnológico full y justamente
Agradezco todas las oportunidades, tanto de los alumnos como cuando estoy cursando este tipo de materias. Así que no reniego de esto, al contrario, ¿no? Es una bendición haber tenido la oportunidad de ver un cambio tan grande que en estos momentos no se da cuenta uno, ¿no? De lo que está pasando. Y está pasando que está cambiando la forma de educar, la forma de aprender y la forma de trabajar, ¿no? Es una revolución industrial muy grande que lo trajo un virus, ¿no? Porque esa es la realidad. Se venía dando y lo único que hizo es tropezarse y caerse por un virus a decir, damos una forma virtual. Esperemos que la aprovechemos todos. Bueno, ok, muchas gracias por sus comentarios y participación. Bueno, entonces repito la definición. Los hechos sociales son como cosas ajenos y externos a los individuos y que ejercen o imponen una coacción sobre ellos. Vamos ahora al significado de cada componente de esa definición. Cuando Durkheim dice cosas, no lo dice en un sentido material, es decir, una cosa que sea tangible, que se pueda tocar, qué sé yo, la cosa computadora, la cosa mesa, la cosa silla, etc. Todo aquello que tiene una materialidad tangible, tocable. Sino que lo que quiere decir es que los hechos sociales no son ideas, no son abstracciones, sino que los hechos sociales tienen una realidad objetiva, fáctica y empírica. Eso significa cosa. Los hechos sociales tienen una realidad objetiva, fáctica y empírica. Bueno, ajenos y externos a los individuos significa que los hechos sociales son independientes de la voluntad de los individuos. O sea, no son el resultado de su accionar en la sociedad. Los hechos sociales se generan de alguna manera espontáneamente, quieran los individuos o no que se produzcan. Son independientes de la voluntad. Son un producto de la sociedad. Y además son inmodificables. Y coactivo, que ejercen o imponen una coacción sobre los individuos, significa que no es una coacción en sentido físico, sino en sentido moral. Los hechos sociales tienen un poder imperativo y coercitivo. Si los hombres se rebelan ante los hechos sociales, dice Durkheim, están tomando una actitud inmoral. Entonces tiene que actuar una acción represiva, la cual es moral. Fíjense cómo está justificando en aras de una supuesta moral la represión. Bueno, estos serían términos generales. Ahora, el ejemplo típico de hecho social son las normas sociales. Y dentro de las normas sociales, principalmente las normas morales. ¿Estamos? Así que, ¿cuál sería el hecho social por excelencia? Las normas sociales. Y dentro de las normas sociales, las normas morales. Bueno, definición de sociología, muy sencilla. Para Durkheim, la sociología es la ciencia que observa, describe y compara los hechos sociales. Repito, la sociología es la ciencia que observa, describe y compara los hechos sociales. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces de la sociología según Durkheim? Los hechos sociales, compararlos, observarlos y describirlos. Bien. En este punto en concreto voy a aportar una comparación entre Durkheim y Marx con respecto a esto de los hechos sociales. Para Marx, son los hombres quienes construyen la realidad social.
no es que los hechos sociales se generan espontáneamente por sí mismos, sino que es la acción de los seres humanos en sociedad la que va generando distintos tipos o derechos sociales. Entonces, para Marx, los hechos sociales no constituyen un orden fáctico existente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que está dado, sino que es algo construido. No es algo que se genera solo, una facticidad existente que se generó, no sé, de abajo de la tierra, o que cayó del cielo. No, son las personas. Y además, Marx, tomando la dialéctica de Hegel fue un filósofo alemán muy importante, que vivió entre 1770 y 1831, después ya vamos a ver, Marx, basándose en la lógica dialéctica o en el pensamiento dialéctico hegeliano de Hegel, considera que los hechos sociales pueden ser negados, criticados y trascendidos. Entonces, a diferencia de Durkheim, que planteaba que los hechos sociales son inmodificables, Marx dice no, los hechos sociales pueden ser negados, pueden ser criticados, pueden ser trascendidos. Bueno, el punto C, en el que subdividí esta temática, lo vamos a titular Clasificación de las sociedades por el grado de composición. Clasificación de las sociedades por el grado de composición. Es una clasificación principalmente en dos grandes tipos de sociedades. A unas las vamos a llamar sociedades perfectamente simples, o de segmento único. Ejemplos de este tipo de sociedades fueron en el pasado las hordas, que se escribe con H, las hordas, los clanes, las ciudades-estado de la antigüedad clásica. ¿Cuáles son las más conocidas? Roma, Atenas, Esparta, ¿no? Y Durkheim estudió particularmente dentro de este tipo de sociedades a las comunidades indígenas australianas. Durkheim hizo estudios sobre esas comunidades, las comunidades indígenas australianas. Bueno, les resumo las principales características de este tipo de sociedades, perfectamente simples o de segmento único. Se caracterizan por un bajo nivel de diferenciación social, el tipo de solidaridad es mecánica, la sociedad es solidaria porque es homogénea. Todos son iguales y están unidos por semejanzas. También hay podríamos decir, un bajo grado, bajo nivel de división del trabajo. La conciencia colectiva se identifica con la conciencia individual y la representación empírica de esto es la actitud contra el crimen. Un acto es criminal cuando se opone a los sentimientos colectivos.
amenaza la solidaridad y la unidad social. En este tipo de sociedades, las sanciones son de tipo represivas o expiatorias, con X. Son de tipo represivas o expiatorias. Por ejemplo, el castigo físico, la pena de muerte, el exilio o el destierro. Bueno, y el otro tipo de sociedades, en términos generales, son las sociedades polisegmentarias. Todo junto. Polisegmentarias. Que significa varios segmentos sociales simples. Polisegmentarias, varios segmentos sociales simples. Principales características son la actividad es más personal y especializada. Hay una mayor diferenciación social y funcional. Una mayor complejidad de la división del trabajo. Aquí la solidaridad es orgánica. Mayor densidad de población. Mayor tamaño de las ciudades. Mayor desarrollo de los medios de comunicación y transporte. Y una particularidad que se destaca es lo que se llama darwinismo social. Palabra que deriva del apellido de Charles Darwin, ¿no es cierto? Darwinismo social, que lo podemos entender como competencia por la vida o lucha por la vida. En estas sociedades, la sanción frente al delito o el crimen es de tipo restitutiva. Restitutiva. Y sirve para restaurar los intereses dañados y reconstruir la unidad social. La ley actúa a través de organismos especializados que la sociedad autoriza para que actúen en su nombre. Bueno, con esto cierro el encuentro de hoy. Nos vamos a volver a encontrar el miércoles de la semana próxima, porque este sábado, el 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, feriado nacional, no tendremos clase. Así que entonces será hasta el próximo miércoles. La próxima clase va a ser el próximo miércoles, que sería 1, 2, 3, 5 de mayo. Bueno, gracias por la atención y nos estaremos viendo entonces. Una consulta. Sí, Agustina. Con el tema de las evaluaciones, ¿hay alguna fecha? Ah, justo preguntaron. No tengo una fecha precisa, pero será casi inmediatamente a la clase en que termine de dar la sociología de Marx. Así que supongo que la próxima, déjame ver un poquito lo que me falta. Yo pienso que la próxima estoy cerrando la sociología de Durkheim, después tomaré 2 clases para la sociología de Marx,
Así que estaríamos llegando más o menos a 10 de mayo, por ahí, una cosa así. Pero digamos, la idea, igual no tomes como fecha precisa. Pero la idea es terminar con la sociología de Durkheim, después la de Marx, abrir quizás un espacio para algunas dudas si es necesario. Bueno, inmediatamente después se estará llegando a la primera evaluación formativa. Está bien. ¿Va a ser escrita u oral? No, es un trabajo que contendrá un número determinado de actividades y que ustedes con el grupo van a tener que resolver. Luego me enviarán el trabajo finalizado dentro de un plazo máximo que yo les voy a dar. Bueno, procederé a corregirlo si les diré si está aprobado, desaprobado o qué. Bueno, gracias, profe. Los trabajos se corrigen con una calificación conceptual de aprobado o desaprobado, no van con nota numérica, porque como la disposición a partir del año pasado en esta modalidad de cursada estableció que no existe la promoción directa, sino que absolutamente todos y todas las alumnas tienen que dar examen final, no se pone nota, se pone aprobado o desaprobado. Después ¿Un solo trabajo por grupo? ¿Se entrega? Sí, lo envía uno solo. Ok. Lo hace el grupo y después alguien lo envía. En representación de ese grupo. Y obviamente que la calificación va a ser para todos los integrantes del grupo. Después, sí. Una consulta. Después del examen, lo que damos aprobado, damos un examen final. Todo. O sea, después de los 2 exámenes, damos un final. Todo, claro, todo, sí, lean las resoluciones del director del CBC. Todos tienen que aprobar las 2 evaluaciones parciales, que serán las 2 formativas. Pueden recuperar una de las 2. Bueno, aprobadas esas 2 instancias, todos obligadamente tienen que dar un examen final integrador no presencial, que va a ser sincrónico, pero por ahora preocúpense por ir leyendo los temas que tienen para el primer parcial, resolver el primer parcial, digamos, no se pongan ansiosos de ver lo que va a pasar antes de atravesar algunas instancias previas. Ok, gracias. Bueno, bárbaro. Nos vemos la próxima, que tengan buen fin de semana. Que sigan bien, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, profe.